Buenos días, mi nombre es Javier Bastidas. Hoy estaremos dando definición de grupo, específicamente grupos sociales. Para dar esta definición existe una definición etimológica y una definición conceptual y teórica, teórico-conceptual. Para la definición etimológica vamos a utilizar la RAE, que nos dice, reza. La palabra grupo deriva del concepto italiano gruppo y hace referencia a la pluralidad de seres o cosas que conforman un conjunto, ya sea material o mentalmente considerado. De este concepto tomaremos la primera característica de un grupo, que es la pluralidad, en nuestro caso, de seres, ¿sí? No cosas. En la psicología social, hay varias definiciones, varias corrientes de pensamiento. Nosotros vamos a utilizar la definición de Robert Kidd Milton, quien categoriza que para que un grupo sea llamado grupo, debe existir la interacción entre los miembros y compartir esquemas establecidos, ¿sí? Un grupo constituye un número de personas que interactúan entre sí de acuerdo con esquemas establecidos, según Robert Kidd Milton. Pero ¿por qué hace esta declaración? Lo hace para separarlo de los conceptos. ¿De qué concepto? Del concepto de categoría, ¿sí? Y colectividad. Para Robert Kidd Milton, la colectividad es un conjunto de personas que tienen esquemas establecidos, metas, parámetros, pero que no necesariamente interactúan entre sí debido a la amplitud de los miembros, la cantidad de miembros que existen en diferentes áreas o departamentos. No existe una interacción entre ellos real. Sí existe un esquema de un parámetro, un conjunto de normas. Por ejemplo, los que trabajan en una empresa. No necesariamente tienen que interactuar entre sí, desarrollar un vínculo emocional, un vínculo afectivo que derive en complicidad y otros esquemas, sino que hay parámetros establecidos. En el caso de las categorías, también es un grupo muy grande, que se basa en aspectos físicos, mentales, teóricos. Para dar esto, existe el grupo de hombres y el grupo de mujeres, para dar un ejemplo de eso. Pero no necesariamente estos hombres o mujeres que forman parte de ese grupo interactúan entre sí o comparten esquemas, parámetros y leyes establecidos, ¿sí? Puede que no cumplan ninguna de las dos normas. Para Robert Kidd Milton, no cumplen con esos criterios. Por eso, en, en, para Robert Kidd Milton existen varios tipos de grupos, pero nosotros tomaremos esta definición para categorizar. No es colectividad y no son características, ¿sí? Y no son categorías, perdón. Estaremos hablando de los tipos de grupos en la próxima lámina. Existen varios tipos de grupos. Para diferenciar estos tipos de grupos, según sus características, existen infinidad de tipologías de grupos. Están los grupos de la vida cotidiana, como el grupo de la familia, que encaja entre los grupos primarios, ¿sí? Y se pueden determinar por varias razones. Se puede determinar por su tamaño, por su composición, por sus funciones, incluso por su origen étnico, cultural, social, físico, ¿sí? Pero existen grupos grandes, pequeños, grupos primarios, grupos secundarios, grupos homogéneos, ¿sí? De pertenencia. Y en nuestro caso se incluye todo este tipo de grupos en los siguientes. Grupos primarios, grupos secundarios, grupos de pertenencia y grupos de referencia, ¿sí? Para
hablar de grupos primarios, tiene que existir la relación cara a cara, física, establecer un vínculo dentro de los miembros de ese grupo. Esos grupos primarios, como por ejemplo lo es la familia, la amistad, las relaciones de amistad, ¿sí? Existe un alto grado de intimidad para que este grupo exista. Esa es la característica principal, el alto grado de intimidad. Pueden estar los parámetros, las competencias intelectuales diferentes, las categorizaciones emocionales, sociales, el aspecto físico, no importa. Pero el nivel de interacción, el nivel de compenetración, de convivencia, caracteriza el grupo primario. El grupo secundario, las relaciones se basan en criterios institucionales. ¿Sí? Es ser parte, ser miembro, por ejemplo, de estar en una compañía o en la escuela. De manera circunstancial intercambiamos ideas, pero no existe ese vínculo afectivo tan cercano como lo existe en el grupo primario. Estas personas pueden ser sustituidas. Por ejemplo, se murió un compañero de trabajo. No es tan doloroso afectivamente como si se muriera tu padre que pertenece al grupo primario. ¿Sí? Esta dinámica de grupo, tanto de primario como secundario, nos va a dar pie y cabida a varias definiciones de grupo un poco más extensas. Por ejemplo, en los grupos de pertenencia, los grupos de pertenencia los grupos de pertenencia y de referencia, ¿sí? Suelen ser el grupo de pertenencia. Es una sociedad, por ejemplo, una sociedad a la que yo pertenezco, un club, ¿sí? Al que yo pertenezco. El de referencia sería el grupo al que yo quiero pertenecer. Soy un grupo de estudiantes de psicología y pertenezco al grupo de los que queremos ser psicólogos. De pertenencia lo tendría, por ejemplo, el docente. Pertenece al gremio psicológico, pertenece al colegio de psicólogos, un FBP. Es un grupo de pertenencia. ¿Sí? Él ya lo logró. Ya está ahí, cumplió su objetivo. Va en mejoras de. Ahora, los grupos de referencia es ese ejemplo que nosotros queremos pertenecer a esa federación de psicólogos, a ese colegio de psicólogos, y pertenecemos a esa parte del grupo. Podrá existir interacción entre nosotros, mas no existe vínculo afectivo. ¿Sí? Cumple con los criterios de grupo de Robert King Milton en cierto punto. Por eso no podemos quedarnos con una sola teoría. ¿Sí? Muchas gracias y le agradezco que hayan escuchado la exposición. Espero les haya gustado. Viene mi compañero, mi compañera. Mi nombre es María Fernanda Reina. Yo les voy a hablar sobre la definición, alcance y aplicación de la psicología de los grupos. La psicología de los grupos es una subdisciplina dentro de la psicología social. Se centra en analizar el comportamiento de una colectividad. El análisis de los grupos es bidireccional, lo que conviene tener presente, ¿verdad? ¿Qué analiza? En primer lugar, analiza las actitudes de los grupos en relación al comportamiento de la sociedad. En segundo lugar, analiza detalladamente las actitudes individuales que modelan los comportamientos sociales. Ambas cuestiones son determinadas para entender de qué manera funcionan.
La aparición de la psicología de los grupos data de la década de 1940. Kuhn-Lewis, con su teoría de campo, ha servido de base para desarrollar investigaciones sobre las dinámicas de los grupos que aplican en el entorno organizacional y empresarial. Jacob Levick Moreno, con el psicodrama, es una forma de terapia ideada por Jacob, concebida inicialmente como terapia de grupo o terapia profunda de los grupos. Alcance. La psicología de los grupos se centra en el estudio de los roles. Es comprender cómo una diversidad de factores influye en la formación de un grupo. De este modo, la psicología de los grupos pretende también enfocarse en qué objetivo tienen los grupos como tal, o qué busca el individuo a la hora de formar uno o ser parte de un grupo. Su mayor alcance es que a través de diversos estudios podemos conocer cómo funciona esta dinámica y cómo actúa en la sociedad de hoy en día. Aplicación. En cuanto en el campo de aplicación, existe una gran variedad y se encuentra en permanente desarrollo que puede abarcar todas las instancias de la sociedad, de actividad social, perdón. En el área de salud, hace promociones, prevenciones, tratamiento, recuperación, intervención de la salud. Se centra en 3 grupos: terapéutico, los grupos de apoyo y autoayuda. Los grupos de educación. Se centra en la relación del educador con su grupo y la interacción de los grupos posteriormente a las herramientas que faciliten su entendimiento. Grupos de organización. Desempeña un papel crítico y fundamental, cuanto se puede influir de muy diversas maneras sobre la eficiencia y productividad y la calidad para determinar cómo se realiza un trabajo y si los miembros tienen las habilidades suficientes para llevar a cabo una tarea. Otros ámbitos de aplicación de los grupos. Esto puede ser los grupos de los HUD, equipo de grupo, los ambientales, los grupos de trabajo bajo tierra, las unidades militares, los jueces, los jurados, pues, y diversos tipos de grupos. Por eso es que en el campo de aplicación es muy amplio y abarca todo lo relacionado a actividades sociales. Gracias, eso es todo. Mi nombre es María Fernanda Morel y en esta oportunidad estaré hablando sobre las dinámicas de grupo y los diversos tipos de dinámicas que se pueden realizar. Las dinámicas de grupo en la psicología son las actividades o ejercicios realizados en un entorno grupal con el que cuenta con el objetivo de promover los trabajos en equipo, mejorar la comunicación, fortalecer las relaciones interpersonales, de igual forma que es facilitar el aprendizaje y promover el desarrollo personal. Un ejemplo de dinámica de grupo utilizados en la psicología, uno muy frecuente sería los juegos de roles, en el cual los participantes asumen distintos roles y actúan de manera acorde a esos papeles que se les fueron asignados. Esto permite explorar diferentes perspectivas y mejorar la comprensión de los roles y la interacción sociales. Uno de los objetivos que cuenta este tipo de dinámica es que los participantes se den cuenta de lo que hacen, de cómo lo hacen y las consecuencias de sus comportamientos y acciones. Otro ejemplo es el método de resolución de problemas grupal, en el cual los miembros de un grupo trabajan juntos para poder identificar y resolver un problema o desafío. A través de la discusión y el intercambio de ideas, se llega a buscar una solución consensuada que satisfaga a todos los miembros del grupo. Una dinámica común en este tipo de dinámicas de resolución de problemas se encuentra el juego de robar la bandera. El juego de esta dinámica es
desarrollar una mejor capacidad de tomar decisiones en equipo, además de hacer ver a los participantes la necesidad de trabajar en equipo y cooperar todos juntos. También se encuentran las dinámicas de cohesión grupal, donde se fomenta la interacción y la unión entre los miembros de los grupos. Esto puede lograrse a través de actividades de confianza, trabajo en equipo y celebración de logros. Un ejemplo de este tipo de juegos es la carrera de globos. En este juego, los miembros del grupo se agrupan y tienen que trabajar en equipo para llegar a la meta sin que explote el globo. En esta dinámica se fomenta lo que sería el compañerismo, la confianza y sobre todo la comunicación. En resumidas cuentas, las dinámicas de grupo en la psicología son el estudio de las interacciones y los procesos que ocurren dentro de un grupo. Estas dinámicas nos permiten entender cómo se fomentan y se forman las relaciones. Otro punto importante también de la psicología de los grupos es que toma importancia la toma de las decisiones y cómo se resuelven los conflictos entre los grupos. Todos los ejemplos que anteriormente fueron nombrados por mi persona solo son algunos de las muchas dinámicas y múltiples juegos que se pueden llegar a realizar a la hora de ejecutar una dinámica de este campo. Dinámicas de grupo. En este tema podemos encontrar una gran diversidad de técnicas, las cuales son eficaces y prácticas a la hora de una convivencia social favorable. Tenemos técnicas como lo son, principalmente voy a hablar sobre las técnicas rompehielo, también conocidas como rompehielo. Estas son las que se encargan o se enfatizan en crear confianza en el grupo, en que las personas superen sus reservas y también de evaluar los cambios que se producen como resultado de las fuerzas que actúan en el grupo. En estas encontramos varias dinámicas como por ejemplo la dinámica del globo, las dinámicas de las similitudes, entre otras. Pero en mi opinión la que destaca y una que es bastante práctica es conocida como la dinámica o la técnica de 2 verdades y una mentira. Esta consiste en que en el grupo de personas cada uno va a decir 2 verdades y una mentira. Y el trabajo de los demás es encargarse de afirmar cuál es la verdad y cuál es la mentira. Esta es una forma de conocerse entre los integrantes, ya que al saber cuál es la mentira, al tener las otras 2 verdades, conocerán cosas de su vida, además de tomar confianza, ya que es didáctica. Número 2, que en mi opinión es de las más importantes, me gustó bastante, también conocida como la dinámica de autoestima. Esta se realiza en un salón con un grupo ilimitado de personas, en un tiempo de aproximadamente 30 minutos. Esta se encarga de vivenciar los problemas relacionados con dar y recibir afecto, y así se llama esta técnica, dar y recibir. Esta empieza con una persona, la cual va a ser como el director, el cual se va a encargar de empezar un tipo de conferencia con un método llamado bombardeo intenso, el cual es el que se encarga de dar desde el inicio el entendimiento sobre la dificultad de dar y recibir afecto o de dar y recibir elogios. Esta técnica consiste en que el grupo se coloque en un círculo y este círculo va a ir pasando persona por persona y se va a colocar en el centro. Y el resto va a ir pasando uno por uno a pararse frente a la persona que está en el centro, a tomarlo de la mano y a verlo a los ojos y a decirle una cualidad o una virtud que vio en ella, ya sea algo sobre su personalidad o incluso algo sobre su físico. Esta es una forma de aumentar la autoestima, ya que si esa persona que está en el centro del círculo ve que cada uno vio algo bueno en ella, es una forma de alimentarse para que ella vea algo bueno en ella misma, ya que la principal autoestima más importante es la propia. Y luego tenemos la tercera técnica o la tercera dinámica,
también conocidas como los juegos de conocimiento. En este encontramos también varias dinámicas que son bastante factibles, entre la cual resaltó una técnica llamada el restaurante. Esta consiste en que en un salón un grupo de personas se dividen en mesas, ya sea de 5, de 10, todo depende de la cantidad de personas que hayan en el salón. Y se va a elegir a una persona de cada grupo para que haga el papel de mesero. Y ese se va a encargar de anotar el nombre de cada una de las personas de la mesa y el pedido que va a hacer, ya sea de bebida o de comida, ya que están en simulación de restaurante. Luego esa persona va a entrar a otro salón, mientras que los que estaban en la mesa se dispersan y se cambian de lugar. ¿Cuál es el objetivo de este? Es que luego cuando entre el que está haciendo el papel de mesero, deba recordar el nombre y el pedido que realizó cada uno de los integrantes. Por esto es un juego de conocimiento, ya que debe poner en práctica su memoria a corto plazo y también a largo plazo, ya que debe realizar el pedido. Y esta es una forma también de conocerse, ya que conoce sus gustos en cuanto a la comida, por lo que pidió, y también conoce sus nombres. Hola, mi nombre es Francis Palacios y les vengo a hablar sobre la terapia de grupo, el cual es una técnica terapéutica que se enfoca en las interacciones que se producen en el grupo, el cual se convierte en un espacio para ventilar los problemas de cada uno de sus miembros. El objetivo principal es que el grupo sea el instrumento que potencie el cambio deseado. La terapia de grupo es eficaz porque las personas sienten que no están solas con su problema. Se rompe el aislamiento al que muchos se han sometido. Por otra parte, la posibilidad de compartir sus emociones y pensamientos sin miedo a la crítica fomenta un elevado nivel de cohesión grupal que produce o que conduce a cambios psicológicos más estables a lo largo del tiempo. La terapia de grupo puede llegar a ser muy útil para tratar la gran mayoría de los problemas o trastornos psicológicos. Las fases de la terapia del grupo son las siguientes: inicial o de orientación, en donde la tarea inicial o central del terapeuta es establecer la confianza de los miembros del grupo hacia él y hacia el resto de los integrantes. Fase de trabajo se centra en el desarrollo de los objetivos terapéuticos del grupo, en la exploración de los problemas y en la búsqueda de soluciones. Fase de cierre se trabaja en la despedida del grupo, en la evaluación del proceso terapéutico y en la preparación para la finalización de la terapia. Entre las características de las terapias de grupo podemos mencionar universalidad, proporcionan información, altruismo, desarrollo de técnicas socializadoras, aprendizaje individual, cohesión grupal, generar esperanza, conducta imitativa. La terapia de grupo se puede utilizar para diferentes finalidades u objetivos. Entre ellos encontramos objetivos clínicos, socioeducativos o de crecimiento personal. En función de estos criterios encontramos diferentes tipos de grupos terapéuticos. Algunos terapeutas añaden juegos o actividades en sus terapias de grupo según las preocupaciones que estén saliendo a la luz. Lo que son los rompehielos, añadir a una terapia grupal actividades para conocerse entre todos implica que los integrantes puedan sentirse más relajados y cómodos al estrechar lazos. Ejercicios de autoconciencia. Este es un tipo de actividad enfocada a que los integrantes entiendan por qué piensan o actúan de esa forma. Actividades de confianza. La confianza es algo que se gana con el tiempo. Por ello es normal que en las terapias grupales exista miedo o vergüenza. Este tipo de actividades ayuda a generar empatía, respeto y expresión. Existen casos claros en los que es necesaria la terapia de grupo. Así, algunos ejemplos de programas en los que se aplica la terapia grupal son: ansiedad. Estar con otras personas que sufren ansiedad pueden ayudar a no sentirse solos y a conocer cómo ellos manejan sus sentimientos. Además, la interacción social con otros usuarios con ansiedad permite mejorar las habilidades sociales. La adicción. Las terapias grupales con personas que sufren de adicción pueden ser beneficiosas para los integrantes del grupo. El apoyo, la comprensión y la escucha de situaciones parecidas pueden ayudar a superar este problema. Depresión. Las personas con esta patología suelen tender a sentirse solas y vulnerables en su vida. Por ello, conocer los métodos de superación que utilizan estas personas ayuda a reducir o paliar el sentimiento de aislamiento y de baja autoestima. Trastornos alimenticios. En estos casos puede ser
de autoayuda conversar con otras personas con el mismo trastorno. En cambio, otras personas pueden servir de comparación peso-tamaño con el resto de los integrantes, por lo que sería necesaria una terapia individual. Dificultad en las relaciones. En este tipo de problemas ayudan al paciente a adquirir habilidades sociales o interpersonales que puedan poner en práctica su vida. Los requisitos para participar en un grupo terapéutico pueden ser: el psicólogo inicialmente analiza las características de cada persona y sus métodos terapéuticos para valorar si la terapia de grupo puede resultar conveniente y provechosa. De hecho, en algunos casos, la terapia de grupo solo es recomendable después de que la persona ha pasado por una terapia individual y está preparada para relacionarse con los demás miembros del grupo. No obstante, entre los requisitos más comunes para participar en una terapia se encuentran capacidad para realizar tareas de grupo, motivación por participar en la misma, compatibilidad entre los problemas de la persona y los objetivos terapéuticos del grupo, compromiso de asistencia en las sesiones y puntualidad, confidencialidad. La persona debe comprometerse a no contar lo que se escucha en cada una de las sesiones. Actitud respetuosa en la que no tenga cabida las críticas negativas, el sarcasmo y la humillación. Lo usual es que el psicólogo intente equilibrar el grupo de tal forma que se inserten personas con diferentes problemas y distintos grados de habilidad social, pero que a la vez deben lograr que nadie se sienta solo y excluido. Muchísimas gracias por su atención. Mi nombre es Belkis Ramos. Cuando conversamos o hablamos del facilitador e interventor de grupos, debemos tener en cuenta estas tres definiciones. El facilitador. El facilitador en el grupo es la persona capacitada para aplicar cualquier elemento o técnica que ayude a mejorar la comunicación, comprensión y relación entre el terapeuta y el paciente. ¿Y qué significa facilitar? Pues facilitar significa fomentar y acompañar los procesos sinérgicos de grupos, organizaciones y comunidades, optimizando su capacidad de aprendizaje y autodesarrollo integral. Y la facilitación no es otra cosa que se promueven los procesos coevolutivos que permiten al grupo alcanzar, superar individualidades y alcanzar la madurez a través de nuevos conocimientos, habilidades, percepciones y significados, asegurando una mayor autonomía y proactividad al poder crear sinergias entre sí, resolver sus problemas y establecer un equilibrio entre las necesidades individuales y grupales de acuerdo con las exigencias del contexto. Y dentro del facilitador, también en todo grupo siempre vamos a tener, además del facilitador, vamos a tener necesariamente un líder. ¿Y qué es el liderazgo? Es un fenómeno que se produce en todos los grupos humanos y que lleva interesado a pensadores y literatos, a todas las culturas desde hace cientos de años. Donde quiera que un grupo de personas se involucra en la realización de una actividad conjunta, surge una estructura de liderazgo. En este sentido, debemos tomar en cuenta las diferencias entre líder y facilitador. El liderazgo se ejerce en un grupo, mientras que la facilitación es algo que se hace con un grupo. El facilitador se diferencia del líder. El líder es consciente sobre el uso de poder, autoridad o control. El facilitador debe ser neutral. Su función es proporcionar información y permitir el intercambio de diálogo entre los participantes. Los facilitadores ayudan a medida que trabajan juntos hacia el logro de los objetivos del grupo y en muchos casos no interponen sus propias opiniones personales o de orden del día. Permanecen alerta a la dinámica de grupo y fomentan la reflexión. Tener un desafío, mantener el respeto y la seguridad dentro del grupo. Aunque los facilitadores pueden ayudar a guiar la discusión, también reconocen y fomentan la propia capacidad de los grupos que conducen. A diferencia de los líderes, los facilitadores ceden el control al grupo, promueven el diálogo entre los miembros del grupo. En este sentido, tenemos características y destrezas del facilitador.
Y estas características son amplio dominio de la disciplina que enseña, dominio pedagógico, claridad acerca de las finalidades educativas, ubicarse en el contexto, conocimiento del grupo y los procesos de aprendizaje, conocimiento de sí mismo, autoeficacia, motivación facilitador, habilidades comunicativas, compromiso. Y además de estas características, es importante que el facilitador conserva y tenga unos aspectos éticos que le permitan su mejor desenvolvimiento, que dentro del grupo, en este facilitador, no hayan dualidades, tenga una postura íntegra, posea valores, principios, tenga conciencia de la responsabilidad que él lleva y no, además de conciencia de la responsabilidad que lleva como facilitador, goce de solvencia moral. Muchísimas gracias por su atención.